Martes 6 de noviembre de 2012. Hoy en Iskra Radio tenemos un programa especial sobre la huelga general, motivos y razones para una huelga. Tenemos a Fernando, responsable de la Secretaría de Movimiento Obrero del Partido Comunista y delegado sindical de Comisiones Obreras. Tenemos también a Sara, secretaria política de la UJC Aragón, y a José Luis, miembro de CGT Jardines. También tenemos a Miguel, abogado, y recordaremos algo de filosofía marxista, economía marxista y un poco de la Revolución Rusa. Comienza Iskra Radio. Y vamos empezando ya este programa recordando que podéis interactuar con nosotros cuando queráis a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, como os visteis la semana pasada. Podéis seguirnos a través del hashtag IskraHuelga, almohadilla IskraHuelga. Allí estaremos al tanto de lo que vais diciendo, y también a través de Facebook. También tenemos un teléfono, el 976 52 56 45. Por si alguien tiene algo interesante para decir, que sepa que puede intervenir. Y recordar el correo iskraradio@juventudes.org. Además, recordar a toda la gente que nos está oyendo a través de internet que si coge su señal a través de su onda de FM, que sea solidaria con la gente que no puede hacerlo y conecte su transistor FM, ya que se puede colapsar a partir de X número de visitas. La red por internet no da más de sí. Y en el último programa se petó porque hubo bastante gente conectada a través de internet, cosa que está bastante bien. Bueno, y vamos a empezar ya esta parte hablando de la huelga general, que será la semana que viene, el 14 de noviembre, con tres compañeros que han venido aquí, que presentábamos antes. Por un lado tenemos a José Luis, que es de CGT Jardines. Buenas, José Luis. Buenas noches. Por otro lado tenemos a Fernando, responsable de la Secretaría de Movimiento Obrero del Partido Comunista de Aragón, y también es miembro de comisiones. Y también tenemos por otro lado a Sara, que es la secretaria política de la UJC. Buenas. Bien, pues vamos a empezar ya entrando un poco en harina. Vamos a situarnos primero en torno a la huelga y en torno al movimiento obrero. Así que vamos a empezar una pequeña cuestión que, según vosotros, ¿en qué momento, refiriéndonos siempre al movimiento obrero organizado, llega esta huelga? ¿Creéis que existe un movimiento fuerte que pueda articularla con éxito? Yo, creo que hablar de
movimiento obrero organizado en España quizás sea una manera un poco optimista de definir cómo está la clase obrera actualmente. Pero yo creo que precisamente falta todavía organización en la clase obrera española. En cualquier caso, más allá de esa situación, hay una huelga general en la que todos los trabajadores pueden participar, más allá de estar organizados o no. Así que yo creo que cualquier trabajador y trabajadora puede participar en esta huelga. Bueno, me imagino que también profundizaremos en este tema más adelante, porque esto también es una huelga social, es un paro cívico, es mucho más que simplemente no ir a trabajar, algo que encima hay mucha gente que ni puede hacer porque hay mucha gente que está en el paro y no puede elegir ese día no ir a trabajar. Y José Luis, ¿tú cómo lo verías? ¿Cómo crees que está el movimiento obrero ahora? Sí, bueno, yo lo que entiendo que en la actualidad el movimiento obrero, las clases, los trabajadores y las trabajadoras, o los ciudadanos y las ciudadanas, pues estamos en una situación de desorganización política o social y sindical bastante amplia. Estamos en una realidad de una sociedad muy individualizada, todo ello producto de los últimos años, pues producto de la sumisión que tanto pues somos todos producto de ello, ¿no? Tanto las organizaciones sindicales, entre ellas digo todas, los trabajadores, los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, todos los movimientos sociales, pues en los últimos años hemos vivido como que aquí no pasa nada y ahora estamos en una situación de individualismo, que es donde nos quería el capital, donde nos quería el sistema financiero, y esto va a tardar en romperse, pero es momento de organizarse, pero organizarse desde abajo, tanto los trabajadores como los ciudadanos, en los barrios, en los tajos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí que es verdad que esa es la situación de organización que tenemos los trabajadores y los ciudadanos, pero estamos viendo actualmente una situación de emergencia social, o sea, una situación donde se está trasvasando todo el dinero público a manos privadas, donde el sistema financiero, los mercados que llaman actualmente, que estamos hablando de lo de siempre, del capital, de las grandes fortunas, de la gente del poder, está trasvasando los derechos que tantos años nos ha costado conquistar a la clase trabajadora a manos privadas. O sea, hablamos ya directamente de sanidad, de educación, de servicios públicos, de pues, el mercado laboral, y todo eso se está trasvasando, pero no estamos organizados y entonces cada día vamos hacia atrás, ¿no? Pero sí que es momento de organizarse, de hablar, pero siempre desde abajo. Hay que organizar una nueva cultura, ¿no? De esa nueva cultura desde abajo, desde ese movimiento obrero que está abajo, Fernando, ¿tú cómo verías que estamos a día de hoy? Hombre, pues coincido con el análisis de José Luis. Estamos regular, siendo optimistas. Sí que es verdad que venimos de un tiempo atrás en el que las organizaciones de todo tipo, no solo sindicales, políticas, pues nos han ganado la batalla. La sociedad le han echado un sonífero muy potente, pero coincido en de que hay esperanza, ¿no? De que hay esperanza, y sobre todo porque estamos en una situación de conflicto, un conflicto social profundo, y todo el mundo sabe, todo el mundo es capaz de analizar de que es en el conflicto donde se crea la conciencia, ¿no? Es en el problema en donde uno busca las soluciones, y para eso tienen que estar las organizaciones obreras, las organizaciones de clase obrera, ¿no? Para dar esas soluciones, esas respuestas a la clase trabajadora. Estamos en una situación mejorable, pero estamos mejorando. Bien, y mejorando a través de todo esto, hablábamos vamos a meter la siguiente cuestión. Estábamos hablando de esas organizaciones obreras y de esta situación de emergencia social y de esta falta de conciencia. Entonces, toda esta conciencia, todo este movimiento obrero, toda esta organización desde abajo, todo esto que viene desde la izquierda, ¿es posible hacerlo unitario? ¿Hay actualmente una unión desde la izquierda? Fernando, ¿tú crees? Sí y no. Creo que, bueno, lo primero habría que redefinir izquierda, ¿no? Algún grupo político que se le considere de izquierda, pues yo no lo consideraría como tal. Yo solo consideraría izquierda a toda aquella fuerza anticapitalista
Creo que primero tenemos que recuperar el mensaje de clase. Hace no mucho hablar de capitalismo, hablar de lucha de clases, hablar de conciencia obrera, pues parecía que eras un ser raro y trasnochado. Pues yo creo que hay que recuperarlo, y recuperando ese lenguaje, primero tenemos que hablar de que la izquierda tiene que ser anticapitalista, y si no, no es izquierda. Fuera de eso, pues aún no existe la unidad deseada, ¿no? Sobre todo por las fuerzas sindicales mayoritarias. ¿Qué vuelvo a decir? Habría que analizar dentro de este análisis de si son anticapitalistas o no, a fecha de hoy no, pero bueno, habría que intentar cambiar. Estamos, señor. Lo que sí que está claro es que de esta se saldrá, y se saldrá con la unidad. Si no, no hay tu tía. Simple. Y si no, no hay nada. Tenemos que unirnos por lo que dice Fernando. José Luis, ¿tú crees también? ¿Qué opinión tienes tú en esto de la unidad de acción? Sí, bueno, pues un poco coincidiendo con el compañero, ¿no? Que es momento de volver a definir o redefinir el término izquierda, qué políticas son las que se llevan a cabo para que a una organización se le pueda considerar de izquierdas, porque la izquierda siempre ha sido plural, y eso para mí es importante, la pluralidad, el respetar las diferentes opiniones de cómo se ve el futuro, la utopía o a qué sociedad queremos llegar. Pero cierto es también que en la actualidad, en la realidad en la que vivimos ahora, el término izquierda no se lo merece muchas de las organizaciones o de ciertos sectores de la sociedad, que más que izquierdas pues están confluyendo con lo que es la derecha capitalista pura y dura, ¿no? Y como decía un poco el compañero, cuando hablamos de izquierda, hablamos de la izquierda transformadora, de la izquierda, por lo menos así lo entiendo yo, de la izquierda anticapitalista, hablamos de una redistribución del reparto del trabajo y de la riqueza, hablamos de justicia social, ¿no? Y pues es un debate bastante más profundo, que creo que también es necesario en la sociedad, ¿no? De a qué llamamos izquierda, qué políticas son las que se pueden definir a las diferentes organizaciones, con la pluralidad y con las discrepancias positivas que eso da también y que enriquecen, pero sí que hay que volver a debatir sobre el término izquierda. Y debatiendo sobre el término izquierda, Sara, ¿tú qué piensas acerca de esta izquierda, de esta unidad? Bueno, yo antes, más que decir si es posible o no la unidad de la izquierda, yo diría que es necesaria, ¿vale? Y empezando por ahí, pues daremos según qué pasos. Creo que es necesaria porque divididos no vamos a llegar a ningún sitio. Yo creo que eso está más que demostrado. Y lo que decían los compañeros, hay que ver qué entendemos que es izquierda. Yo no solo diría anticapitalista, sino que, para especificarlo un poco, diría que ya no es tiempo de consensos y de pactos, ¿vale? Una opción de izquierda tiene que ser la opción de la ruptura y del conflicto, porque ya no hay espacio ya para consensos o para pactos. Ya sabemos a qué nos lleva eso, ¿no? Una vez más, a perder la clase trabajadora. Me refiero a que no haya consensos con quienes nos gobiernan, ¿no? Y luego yo creo que precisamente un día de huelga general es un momento en el que se ve que podemos estar unidos en algo. El día de la huelga general, bueno, ahí estaba pensando en Aragón, y claro, me he dado cuenta que en otros sitios como en Euskadi pues hay gente que no lo tiene tan claro, lo cual me parece un error, pero bueno, yo creo que sí que el día de la huelga general es un momento en el que se ve que hay mucha gente que igual otros días va cada uno por su lado, pero en cambio ese día de huelga sí que están todos juntos en la movilización. Por algo hay que empezar. Ojalá esta huelga, en la que hay mucha participación de movimientos sociales, también sirva para dar un paso más en este sentido. Decías ahora mismo que esto de avanzar todos juntos. Estábamos hablando con los compañeros de avanzar todos juntos y avanzar con esa pluralidad de la izquierda. Pero vemos que en la última huelga general, y parece que puede ir también que en esta, hay dos manifestaciones. ¿Por qué se da esta división? Y, bueno, evaluar esta división y por qué motivos. Sara, si quieres empezar tú. Sí, bueno, lo primero, recordar que no solo se da división el día con la mani de la huelga general, sino que también los 1 de mayo, que es otra fecha muy importante, suele haber 2 manifestaciones en Zaragoza. Yo creo que el compañero de CGT seguro que lo explicará mejor, pero bueno, lo que yo siempre he entendido es que hay una serie de personas, y por ejemplo la CGT como organización sindical, que entiende que no comparte la política que llevan a cabo comisiones UGT, por lo tanto no quieren estar en la manifestación de comisiones UGT, y por lo tanto organizan otra manifestación aparte a la que van pues las personas que comparten esa opinión,
Yo creo que esa es la razón fundamental de que haya dos manifestaciones. Y José, entonces lanzaba aquí el capote hacia ti, José Luis. ¿Cómo ves estas dos manifestaciones que existen? Es que pues el 14 de noviembre, aparte de haber, por decirlo de una manera, dos manifestaciones, hay también dos convocatorias de huelga general ese mismo día, con diferentes objetivos. Una es la huelga general convocada por la Cumbre Social, tan respetable como cualquier otra, donde el mensaje de la Cumbre Social, donde no está la organización a la que pertenezco, ¿no?, que es la CGT, como muchos pues, ecologistas en acción o otras organizaciones que no han entrado en lo que es la Cumbre Social, porque el mensaje y el objetivo era volver a las políticas de hace 3 o 4 años que nosotros en las asambleas entendimos que son las causantes de la situación actual. Las políticas de hace 3 o 4 años era privatización de los servicios públicos, era fomentar la precariedad, seguir engordando los beneficios de las grandes empresas y un mal e injusto reparto del trabajo y de la riqueza. Y la CGT, como otras organizaciones pues, alternativas al sindicalismo de UGT de comisiones o de otro tipo de organizaciones, tienen un objetivo que es el cambio de estructuras de la sociedad, basado en otro en otro sistema social más participativo, más directo, donde predomine lo que es las relaciones personales y no el dinero, donde pues aparte de otro modelo sindical totalmente diferente al al institucional, por decirlo de una manera, en los últimos años, respetando que cada uno por supuesto puede pertenecer a donde él crea conveniente, pero por eso mismo pues hay dos convocatorias y hay dos manifestaciones diferentes, porque hay dos objetivos diferentes del por qué se convoca esta huelga general o por qué se convoca esa manifestación, igual que otro tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, una, como ha dicho la Cumbre Social, tiene unos objetivos y desde CGT el objetivo es cambiar las estructuras básicas de la sociedad, el tipo de sociedad que vivimos. Entendemos que no es justo y el objetivo, pues, bueno, vamos a repetir. Sí, y bueno, dos estructuras y dos mensajes que va a haber en esta huelga. ¿Qué opinión te merece a ti, Fernando, estos dos mensajes y estas dos manifestaciones? Hombre, lo primero creo que no es del todo cierto que vaya a haber dos mensajes, ¿vale? Sí que las organizaciones sindicales van a dar dos mensajes, pero al final esos mensajes se van a diluir en el grito de la clase trabajadora, que va a ser unitaria, porque se va a echar a la calle independientemente de en dónde se participe y en qué manifestación se vaya. Yo creo que eso va a ser secundario. Desde el Partido Comunista de Aragón animamos a participar en cualquier manifestación, en cualquier acto de lucha, de protesta de ese día. Lo preferible para nosotros es que fuera unitaria, pero si no es, da igual. O sea, lo importante es luchar y participar. Para mí esa desunión que existe entre las organizaciones sindicales se basa sobre todo en el que unos no están dispuestos a dar la mano y otros no quieren cogerla, ¿no? Unos no quieren perder el protagonismo histórico que les da el ser en las elecciones sindicales las fuerzas mayoritarias y creen que perderían, ¿no? Pues las otras partes se les comerían el terreno y posiblemente las otras fuerzas sindicales, que no solo el CGT, que estamos hablando de mucha gente, incluso gente no sindicada, no podemos tampoco decir que unos u otros, pues esa otra gente pues posiblemente no quiere perder esa identidad, ¿no? Esa identidad tan importante y tan fresca que tienen. Pero bueno, vuelvo a decir, el grito será unitario seguro. Sí, José Luis, ¿querías añadir algo más? Sí, yo. Sí, no, que pues un poco al hilo de lo que decía el compañero, que yo pues, estaba hablando un poco con el mensaje el mensaje que se ha dado de CGT como de otras organizaciones, ¿no? Un objetivo de las asambleas como organizaciones sindical, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que lo quería haber recalcado, pero se me ha pasado un poco, que como trabajadores y como trabajadoras o como ciudadanos de los movimientos sociales, porque esto hay que recordar que va a ser también una huelga social de consumo y sobre todo va a ser social contra la privatización de la sanidad y de la educación, los trabajadores
independiente de la organización en la que estemos o en el movimiento social en el que estemos, vamos a confluir, y vamos a confluir en los piquetes, vamos a confluir en los actos, y vamos a confluir durante todo el día en lo que es la protesta, y esperemos que mañana sigamos confluyendo, ¿no? Estaba simplemente pues opinando un poco lo que eran los dos mensajes diferentes de las organizaciones, pero como trabajadores, que además es lo que está pidiendo no solo los trabajadores sino los ciudadanos, es que confluyamos todos juntos y todas juntas para poder hacer presión para acabar con esta barbarie de reformas que están llevando a cabo, ¿no? Muy bien, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto en donde vamos a entrar un concepto de esta parte que tenemos nosotros, de economía marxista, y a partir de este concepto entrarán en las últimas ya cuestiones del debate. Economía marxista. Huelga de consumo. Desde que existe la huelga como forma de lucha para alcanzar mejoras en las condiciones laborales y sociales, la clave para el éxito de la huelga ha sido que el patrón deje de obtener los beneficios que los y las trabajadoras le reportamos con nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa cuando una parte de la plantilla rompe su huelga y va a trabajar? En ese caso, esta parte de la plantilla está impidiendo que la huelga tenga efectividad, ya que siguen dando beneficio a su patrón. Pongamos un ejemplo. En la huelga general del 14 de noviembre, el 80% de la plantilla del supermercado de tu barrio se pone en huelga y el 20% la rompe yendo al curro. Si Carlos, el currela de Burger King, después de estar toda la jornada en los piquetes, va al súper a comprarse un bogata, estará creando beneficio para el propietario de ese súper. Por lo tanto, restará efectividad a la huelga, que el 80% de ese Mercadona está haciendo, y se estará convirtiendo en lo que lleva toda la jornada criticando, un rompehuelgas. Así que ya sabes, si el 14 de noviembre vas a la huelga, haz la compra antes, no legitimes a los esquiroles, ni aportes riqueza a ningún empresario durante todo el día. Bueno, huelga de consumo. ¿Qué opinión os merece? ¿Qué creéis que esto es la huelga de consumo? Que ya supongo que será supongo que sé cuál será vuestra respuesta, pero ¿qué aportar aparte de toda esta gente que aparte de ir a la manifestación o hacer huelga, luego va y compra? Sara, ¿tú qué piensas? Bueno, lo que hemos oído en la grabación, ¿no? Que evidentemente, si por un lado haces huelga y por otro lado vas a comprar, pues evidentemente estás en una contradicción que no tiene ningún sentido. Pero además, yo lo que creo que es importante decir en este ámbito es que una huelga general y mucho más esta huelga general del 14 de noviembre no es una huelga para los que vayan a trabajar, no es una huelga solo del ámbito laboral, porque hay muchísimo movimiento social, básicamente las mareas, que están mucho más activas que hace años no existían, que van a participar, van a hacer de esta huelga un paro cívico. Y dentro del hecho de que sea un paro cívico entra toda la cuestión de la huelga de consumo. Huelga general no quiere decir solo que no vas a trabajar, quiere decir que no vas a comprar al supermercado, quiere decir que no vas al bar, que no llevas a los hijos al colegio, o que si eres estudiante no vas a clase. Yo creo que es una de las características principales de esta huelga que la hace distinta a las demás, que hay mucha participación de los movimientos sociales y no solo de la gente que o está en el sindicato y es delegada o tiene un empleo y siempre ha hecho huelga, entonces la va a hacer. Hay una componente bastante novedosa. Y además, yo creo que lo notaremos en según qué sector, como puede ser la sanidad o la enseñanza, que como digo, son sitios donde las mareas están muy activas. Y también veo que hay un movimiento vecinal, me parece por lo menos más activo de lo normal, precisamente con el tema del pequeño comercio, que es lo que, en fin, suele ir un poco regular el día de huelga. No hace falta ser de ningún sindicato para darse cuenta, y hay asociaciones de vecinos, por ejemplo, yo lo he visto en la mía, que es la de la Madalena, que se están organizando para ir con el panfleto a las tiendas del barrio a decir cierra el día 14. Y yo creo que esta es una de las características principales de esa huelga, que hace que sea una huelga más grande que otras, no sé cómo explicarlo. Y José Luis, ¿qué hacemos con la huelga de consumo? ¿Qué hacemos con la gente que decimos a esa gente que a lo mejor vaya a comprar? Sí, pues un poco de acuerdo con lo que dice la compañera, ¿no? Lo que pasa es que hay que analizar un poco la realidad en la que estamos, ¿no? Porque venimos de años o de siglos de las huelgas, la lucha ha sido del movimiento obrero, pero estamos en una realidad donde la sociedad pues ha cambiado, no es una sociedad ya campesina, en una sociedad industrial, estamos ya en otro tipo de sociedad, es una sociedad de servicios, una sociedad tecnológica. Y sí que es cierto que lo que falla en todas las huelgas, estoy convencido de que va a seguir fallando en esta también, porque siempre analizamos el día después de las huelgas
qué es lo que pasa con el pequeño comercio, qué pasa en los barrios, y todos lo tenemos muy claro en los debates de después, pero luego el trabajo a partir de ese día no lo hacemos, y estoy convencido que no lo hemos vuelto a hacer. Entonces creo que falta trabajo, falta concienciación de que vecinal, y que esto no es una cosa sindical. Y un poco enlazando con lo que decía la compañera, es cierto que esta huelga tiene otras connotaciones, que va a ser mucho más social, que va a ser mucho más política, por decirlo, que es hacia donde yo entiendo que debería de avanzarse la cosa, ¿no? Hacia las huelgas políticas, por mucho que parezca por los medios de comunicación que da miedo el término de huelga política. Pues el tipo de huelga política es una huelga social, una huelga de dar alternativas, ¿no? Pero el pequeño comercio todavía no está concienciado, no está convencido. Es que también los colectivos sociales y las organizaciones no nos hemos volcado ahí, porque es cierto que en las grandes empresas, en el sector industrial, pues en todas las empresas hay un comité de empresa, que hay asambleas, que la gente está un poco concienciada de la realidad o lo que supone la reforma laboral. Pero en el pequeño comercio no hemos hecho ese trabajo de llegar, como decía la compañera, pues que hay gente pues en la Madalena, en otros barrios que están empezando a repartir panfletos, pero hay que seguir trabajando el tema. O sea, como me parece que he comentado al principio, hay que volver a llamar a las cosas por su nombre, a redefinir, ¿no? Los autónomos, los pequeños comerciantes siguen siendo trabajadores, igual que los estudiantes, igual que los parados, igual que los precarios. Entonces, el capital divide en términos, pero al final todos somos la misma clase, y esto, como decía al principio un poco, ¿no? Hay que volver al término de la lucha de clases, por mucho miedo que tenga la gente. Y falta trabajar el tema del pequeño comercio. Falta trabajar el tema del pequeño comercio. Ahí también estamos de acuerdo, como decía Sara, y como seguramente pensará Fernando. Fernando, el pequeño comercio, si sigue abierto, pero nadie va a comprar, la próxima huelga a lo mejor se replantean. Coincido con mis compañeros. Va a ser muy difícil que el pequeño comercio, que es sobre todo lo que da visibilidad para decir que una huelga ha triunfado o no en el centro de las ciudades, pues, o sea, no se pasa de 0 a 100 en un momento, ¿no? En 2 semanas de convocatoria de huelga no se puede hacer que pare un autónomo del cual, y esto requeriría un análisis muy profundo, del cual las fuerzas de la izquierda real transformadora no hemos analizado, no hemos trabajado su ámbito, ¿no? Nos hemos centrado mucho en el trabajador clásico del sector industrial, etcétera, etcétera, o de los nuevos sectores crecientes, pero no los hemos abandonado y ahora los queremos que sean nuestros compañeros. Va a ser difícil. De todas maneras, ese pequeño comercio tiene que, y si me escucha alguno, tiene que darse cuenta de que tal y como está la situación planteada por el capital y por los distintos gobiernos que ha tenido el capitalismo en este país, no tienen mucha vida, ¿no? Las grandes superficies crecen una detrás de otra, se le dan facilidades, exención de impuestos, etcétera, etcétera, y es este pequeño comercio el que da vitalidad a los barrios, el que vemos cómo cierra. Pero bueno, sí que es verdad que una huelga sí que sirve para aprender, y que seguro que esta huelga sirve para la siguiente. Y vuelvo a decir, la huelga ya se ha ganado. Hoy ya se ha ganado la huelga, porque ya está creando conciencia en los trabajadores. Ya se está hablando de cosas que hace un mes no se hablaban. Eso ya es útil. Así es. Y bueno, ya para finalizar, vamos a lanzar aquí la última pregunta en base a esta huelga. La huelga, aparte de ser una manifestación, aparte de hacer piquetes, ¿qué hacemos más? ¿Hasta qué nivel subimos la tensión? ¿Hasta dónde ha de llegar una huelga? Y si vemos que este tipo de huelgas no avanzan, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente forma de actuar en la huelga? ¿Y hasta qué punto pues el piquete ha de actuar con el esquirol? ¿Y hasta qué punto llegamos? Fernando, ¿qué te deja a ti? Dinos qué te parece. Hombre, pues es una pregunta difícil. Yo creo que la firmeza de un piquete tiene que ser indiscutible. Vendrán los mamarrachadas de siempre diciendo que si el derecho al trabajo, que si no sé qué, la libertad de tal. Esa gente solo se acuerda del derecho al trabajo el día de la huelga. El resto de los 364 días del año no se acuerdan, parece que se olvidan. 6 millones de personas no tienen derecho al trabajo y ese día hay que defenderlo a muerte, ¿no?
Pues hombre, yo creo que un piquete tiene que ser firme, hay que actuar de una manera inteligente, porque, y aquí lo digo si me están escuchando los militantes del Partido Comunista, a fecha de hoy, pues los mártires no nos sirven, ¿vale? Pero tampoco nos sirve el dar un paso atrás a la primera de cambio. Entonces hay que ser muy inteligente y por desgracia en este conflicto no solo hay una parte, ¿no? La otra parte también interactúa, la otra parte no es pasiva. El Estado y sus métodos pues son activos, y en función de cómo reaccionen ellos pues tendremos que reaccionar nosotros. Recordar que somos más y tenemos la razón. Muy bien, buena reflexión final. José Luis, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo que, pues el término piquete es el término a donde llevamos las huelgas, pues dirían, pues sí es cierto, ¿no?, que en los últimos años, pues como he dicho antes, pues la sociedad está adormecida, hemos estado sumisos a muchas políticas, a muchas leyes. Pues en las huelgas nos ha pasado lo mismo, ¿no? Se pactan servicios mínimos, hemos estado un poco a expensas de que no nos llamen violentos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo lo que entiendo que los trabajadores y las trabajadoras somos los que decidimos en cada momento qué pasos damos, y todo eso será analizando la situación, ¿no? Pues analizando la situación de la que partimos, seremos capaces de llegar hasta donde nosotros y nosotras decidamos. Y conforme haya más confrontación, haya más concienciación, haya más realidad y más firmeza, pues decidiremos ir un pasico más adelante. Entonces entiendo que tenemos que ir paso a paso, día tras día, y entre todos y entre todas decidir hacia dónde vamos. Sí que entiendo también un poco que los piquetes no pueden ser una farsa, no pueden ser una tontería. Los piquetes deben de ser firmes y se debe de demostrar dignidad, y sobre todo que los trabajadores que estamos en los piquetes estamos orgullosos de estar ahí, que somos conscientes de por qué estamos ahí, y que no vamos a ceder ni agachar la cabeza ante situaciones extrañas, por llamarlo de alguna manera, tanto de algún trabajador que entre a trabajar o de la misma policía, etcétera, ¿no? Pero bueno, que termino, pero sí que hay que demostrar esa dignidad, ese orgullo de que estamos ahí, y entre todos y entre todas, conforme veamos la realidad, vamos decidiendo hasta dónde somos capaces de llegar, y eso lo dirá la confrontación. Dignidad, orgullo, y hasta dónde vamos a llegar. Sara, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, yo creo que el decidir hasta dónde vamos a llegar a los piquetes también depende del trabajo que se ha hecho antes, porque el mismo día de la huelga, pues el pescado está un poco ya vendido, entonces en el mismo día de la huelga no vas a hacer algo que lo cambie todo, ¿no? Pero yo sí que entiendo que, bueno, lo que se ha dicho, ¿no?, más o menos, que tiene que haber piquetes, y que tiene que verse que los trabajadores y trabajadoras somos firmes y sabemos perfectamente lo que hacemos, somos conscientes de la situación que hay, y algo que creo que para esta huelga se va a notar bastante, que la violencia a la que quiera recurrir el Estado en este momento en el que ve que la gente sale a la calle, que no nos da miedo. Que aquí tenemos la razón de nuestra parte, ya lo decía Fernando, y que por mucha porra, pues ahí vamos a estar. Y sobre el qué hacer después, yo creo que lo primero que la gente tiene que entender es que cuando proponemos que la sociedad sea distinta, que haya otras políticas, que no se privatice tal y cual, estamos diciendo que queremos revertir unas políticas que llevan implantándose en España desde hace años, muchos años ya. Hace mucho el Partido Comunista decía pues no a Maastricht o a una serie de acuerdos a nivel europeo, una serie de políticas que entonces parecían algo como muy lejano, como que tampoco te afectaba, pero que hoy en día hacen que la situación esté como esté. Entonces, revertir con una huelga políticas que llevan años, pues bueno, es bastante imposible. Yo creo que esto es algo que igual la gente no entiende, porque mucha gente, es que esta mañana he ido de reparto de panfletos de huelga por el pequeño comercio, ¿vale? Entonces, otra vez espero que venga un equipo de psicólogos, porque eso es muy duro. Y yo he visto que, bueno, yo en otras ocasiones lo hemos visto todos, que la gente o consigue algo directamente y personalmente el día después de la huelga, o si no te dirá que la huelga no sirve para nada. Y eso también hay que decir a la gente, que así no llegamos a ningún sitio, que existe algo que se llama solidaridad, y además existe una cosa que se llama historia, que va evolucionando poco a poco, entonces los cambios sociales se dan
en unos tiempos más amplios que lo que pueda ser para nosotros pues unos años que pasan entre una huelga y otra. Entonces yo creo que es un camino largo, pero que por algo tenemos que empezar, y lo dicho, yo estoy contenta de ver cómo mucha gente que hasta ahora no se había movilizado haya empezado a hacerlo. Quizás esto sea el principio de algo nuevo, de algo que nos sirva para mejorar. Hace unos años nadie se imaginaría tanta marea, pues ahora hay un montón de gente que se apunta, que invierte su tiempo libre en la movilización. Entonces, bueno, yo aún así soy optimista. Luego, a ver, por no extenderme, propuestas hay muchas, o sea, desde las más concretas como el tema de la fiscalidad progresiva para que el Estado tenga recursos, allá cuestiones más, no sé, más amplias, como nuestras reivindicaciones históricas de que la clase trabajadora sea la poseedora de los medios de producción. En fin, hay varias escalas en las que se pueden dar alternativas, pero en cualquier caso yo creo que o será desde la base o no será. Bueno, pues ya hemos acabado aquí el tema, vamos a despedirnos. Fernando, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y José Luis también, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y Sara, nos vemos, gracias por venir. Venga, gracias, adiós. Bueno, pues os dejamos ahora con los compas que están ahí en la pecera, que van a introducir el nuevo tema, y seguimos en unos minutos. La guerra europea. En febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Huelga general.
que es el tema que estamos tocando en este programa número 2 de Iskra Radio. Recordamos que estamos en Twitter, ansiosos por oír vuestras opiniones, y en iskraradio.tk, donde colgaremos el programa mañana, por la tarde, si es que conseguimos grabarlo mejor esta vez. Seguramente esté el compañero Rahul ahí grabando, que estuvo la última vez y nos hizo un favor cojonudo haciéndolo. Bueno, y esta segunda parte tenemos a Miguel. Miguel es abogado y venimos a saludarle. Viene aquí a echarnos una mano en cuestiones legales. Miguel, buenas. Hola, buenas noches. Recordad que Miguel va a estar aquí para echarnos una mano a la hora de dudas que tenemos respecto a aspectos legales, de estos que siempre decimos, pero el policía me puede multar por esto, me puede echar a bronca por esto, me puede decir aquello, ¿vale? Entonces, una serie de preguntas que nos habéis ido mandando, las hemos recopilado y vamos a ir haciéndosela poco a poco a Miguel. Así que, Miguel, te vamos a lanzar aquí algunas cuestiones. Muy bien. La primera, que es la más, yo creo que la más común que nos puede pasar, dice que si me identifican cometiendo algún delito o pareciéndolo, pero no me dicen nada de posibles multas ni penas, y al cabo de un par de meses recibo la multa, ¿qué pasa? ¿Eso es posible? ¿Es posible que te diga un policía, te identifique el policía y diga que no pasa nada y luego tiempo después te llega una multa? En principio sí que sería posible. Habría que atender a ver si es un acto legal. Es decir, si la notificación te llega pasados 3 meses, obviamente la multa prescribiría. Si te llega a los 2 meses, pese a que no te hayan notificado, la multa no prescribiría. Otra cuestión es que el policía te multe, te levante el acta en ese acto y tú no firmes el acta, cosa que no creo que suele suceder muy a menudo. Entonces, ante tal situación, estaríamos ante el mismo caso de prescripción. Pero en principio sí que puede ser que llegue con retraso la sanción o el inicio del procedimiento de la multa administrativa. Y si pasa eso, ¿qué nos recomiendas que hagamos? Pues siempre recurrir, siempre nos darán el trámite para hacer las alegaciones y alegar siempre que la prescripción, en su caso, pedir que se aporte el acta que supuestamente nos ha dado el policía para firmar, para que se pueda cotejar si efectivamente lo hemos firmado o no, de cara a poder alegar una prescripción, si los plazos no son benévolos. Y otra cuestión, Miguel. Si la policía, por ejemplo, te coge y te decide llevarte a la comisaría, ¿qué hacemos? ¿Declaramos o no declaramos? Esa es una cuestión importante, porque la declaración ante la policía es el primer paso para defendernos de cara a un posterior juicio y de cara a obtener una resolución favorable o lo menos perjudicial posible. En esta cuestión yo lo que recomiendo, creo que es lo más adecuado, es manifestar al policía que solo vamos a declarar ante el juez. ¿Por qué? Porque seguramente, pese a que declaremos, salvo que nos declaremos culpables o digamos nombres de personas, nos van a seguir teniendo en el calabozo. Y hablando de esto de tener el calabozo, ¿cuánto tiempo puedes estar en el calabozo? Es una duda que me surge a mí ahora mismo. Pues en el calabozo puede estar el tiempo máximo que dure el máximo tiempo que puede durar la detención, que son 72 horas. Obviamente, si el hecho se puede entender que está esclarecido mucho antes, estaríamos hablando de una detención ilegal. Porque la duración de una detención no son 72 horas, sino el tiempo imprescindible para que la policía pueda investigar los hechos. El tiempo imprescindible para que la policía pueda investigar los hechos. O sea, se puede ser un tiempo largo. Como mucho 72 horas, pero claro, es un concepto que son ellos los que van a entender cuándo está esclarecido. O sea que aunque le pongamos todo de colores con un esquema en la declaración, pueden entender que no están esclarecidos y dejarnos en calabozo, pues, una noche, 2. Eso de dejar en el calabozo una noche o 2 puede ser un mecanismo de
para coartarte o existen algunos más? Básicamente, es un poco mi opinión personal. Generalmente la policía, o bueno, lo que busca o el Estado, lo que busca con la palabra calabozo, con estar detenido, es crear una especie de presión psicológica, llamémosla así, de miedo, de temor a la persona que es detenida, y más si es la primera vez que eres detenido. Obviamente cuando te detiene la policía te llevan a un lugar donde solo hay gente de uniforme con pistolas y no tienes a nadie conocido, pues te entra cierto temor y juegan con eso, juegan con decirte venga, declara y te sacamos ya no vas al calabozo. Juegan con esos factores a la hora de conseguir una declaración y conseguirla en el sentido de que salgas, que te declares básicamente culpable muchas veces. Y en caso de detención, cosa que hemos visto tanto en las películas de quiero hablar con mi abogado, ¿es algo cierto? En caso de detención, ¿qué hacemos? ¿Contactamos con un abogado o con alguien de confianza? Cuando te detiene la policía, lo primero es que te dicen a quién quieren que llame la policía. Tú designas la persona que tú quieras, se lo dices al policía. Puedes llamar a la familia, a un amigo de confianza. ¿Le tendrías que dar el número de teléfono o con decir, por ejemplo, si eres miembro de un sindicato, le dices el nombre del sindicato y ellos llamarían? Podría ser, si dices pues el Partido Comunista, pues que llamen al partido, pero bueno, siempre es mejor decirle el teléfono y la persona, queda como más seguro, y a esa persona se le comunicará dónde estás detenido y el motivo por el cual estás detenido. Acto seguido, la policía te va a preguntar si tienes abogado para que designes un nombre, o si no tienes, llamarán ellos al colegio de abogados para que te designen uno de oficio. Y a las horas llegará el abogado a comisaría para pasar a lo que se llama la lectura de derechos. Uh-huh. Vale. Y una pregunta también. Tiempo de huelga, tiempo de piquetes. Si estamos en un piquete participando, la primera pregunta es, ¿podríamos ser detenidos? Obviamente, todo hay que valorar siempre las circunstancias que rodean los hechos. En un piquete informativo en el cual se está incitando abiertamente a los trabajadores de forma firme y pacífica a que no accedan a sus puestos de trabajo, explicándoles los motivos de la huelga, mientras no se altere el orden público, jamás nos pueden detener. Otra cuestión es la guerra o las guerrillas que se puedan dar dentro de lo que es los propios piquetes, tal así como que la policía empiece a acercarse, la gente se ponga nerviosa, haya tensiones, ya empiecen los dimes y diretes y ya pues la cuestión se ponga complicada y puedan entender que se está alterando el orden público y puedan proceder a detenciones. Y en el caso de participar en una manifestación, se nos puede detener, y aquí sería A, si la manifestación está autorizada, o B, si no está autorizada. Lo mismo, si está autorizada nunca nos van a poder detener. Si no está autorizada, lo mismo. O podrían entender, es subjetivo por parte del que inicia el procedimiento, podrían entender que es un hecho penal, o podrían entender que es un hecho, que es una infracción administrativa. El hecho de participar en una manifestación que no ha sido comunicada previamente. Para ver la distinción entre una y otra hay que atender a muchos factores, y entre ellos sería pues el lugar, la tensión que se ha generado entre la policía y los manifestantes a la hora de delimitar el ámbito entre lo que sería una infracción administrativa o un delito y con su correspondiente detención. Nos ha llegado otra pregunta que a mí personalmente me interesa, porque no sé lo que es. ¿Qué es el habeas corpus y si es útil en caso de detención? El habeas corpus es una figura jurídica que está excesivamente mitificada. Realmente no tiene mucha trascendencia ni mucha solución práctica. La verdad se aplicaría en teoría cuando te han detenido ilegalmente
para que pases inmediatamente a disposición judicial. Es una figura que realmente mi opinión es que, salvo casos contadísimos, nunca va a solucionar nada. Bien, bien. A ver, y seguimos aquí con otra pregunta que está bailada con el tema de la posibilidad de que se nos marque alguna multa, algún delito. En el caso de estar en alguna manifestación, en el caso de estar en algún piquete, ¿cuáles son los delitos de los que se nos puede acusar? Básicamente, por estar en un piquete en sí mismo no puede constituir nunca ni una infracción administrativa ni un delito penal, eso es obvio. Lo que sí que podría constituir delito o infracción sería lo que sucede dentro de ese piquete, obviamente. Por ejemplo, el típico caso que la policía entiende que se está poniendo la cosa un poco complicada y empieza a dispersar a la gente y la gente no quiere salir. Si ahí se producen forcejeos, si la gente no quiere abandonar el puesto del piquete porque se entiende a la policía que se ha producido una alteración del orden público, sí que ya se podría proceder a las detenciones o, en su caso, a la infracción administrativa. Pero claro, obviamente un piquete en sí mismo jamás puede ser motivo de delito ni de infracción administrativa. Es lo que ocurre dentro del piquete. Bueno, pues seguimos hablando con Miguel, que es un abogado que nos está echando una mano en algunas preguntas que tenemos en torno a las posibilidades de que puede pasar en la huelga, si nos detienen, si nos multan. Y bueno, entre esto y el tema de la huelga estamos alargando el programa, así que le vamos a dar el tiempo necesario. El programa se alargará, así que tranquilos que en unos minutos esto no acaba. Vamos a seguir dándole cabida al tiempo que haga falta al programa, ya que no tenemos nadie que venga detrás, así que no molestamos a nadie. Bueno, y continuamos con unas preguntas que a veces sale en la prensa alternativa, y es una cuestión que está un poco en el aire. A ver, Miguel, ¿qué hacer en caso de brutalidad policial? Y si es así, ¿qué pasa con la impunidad con la que parece que goza? Obviamente el tema de que la policía ejerza un abuso de superioridad es una cuestión que seguramente muchas veces se dé y no se dé a conocer. Primero, porque en las comisarías no hay ojos. Y segundo, no es un tema que guste excesivamente a los medios de comunicación. En caso de que se entienda que nos han producido alguna lesión, obviamente lo primero es ir a urgencias, que el médico emita un parte y nosotros comunicar que esas lesiones, referir que se han producido a consecuencia de una agresión o unos golpes o unas lesiones de la policía. Vaya, únicamente comentar la verdad, pero que conste en el parte médico que tal persona refiere que esas lesiones han sido originadas por la actuación de la policía. Luego, un parte médico es válido para un juicio o para una defensa. Sí, efectivamente. Incluso el parte médico podría iniciar por sí mismo las diligencias judiciales. El médico tiene obligación de mandar esto a... Exactamente. Si entiende que las lesiones son constitutivas de delito, debería mandarlas poner una denuncia al juzgado. Bueno, pues ya sabéis, esperemos que no se dé este caso. Y ya finalizando, tenemos aquí un par de últimas cuestiones. La primera sería es que hemos visto que últimamente la policía va mucho a las manifestaciones con una cámara de vídeo. La cuestión es qué pasa con esa cámara de vídeo. ¿Puede afectarnos a aparecer en esas imágenes? Y vinculado con este tema de la grabación, ¿nosotros podemos grabar a la policía? Respecto de la primera cuestión, obviamente la utilización que van a hacer de esas grabaciones nuestras en las manifestaciones es a efectos de identificación posterior, tanto para llamarnos a comisaría por si entienden que se ha cometido un delito, como para comunicarnos una infracción administrativa, al hilo de lo que tú comentabas al comienzo del programa, que pueden ser posteriores al tiempo, en un mes o en 2 meses. Respecto a grabar a la policía, hombre, grabar a la policía no, pero grabar en un sitio público donde esté la policía, pues sí.
No sé si me he explicado con este comentario. Completamente, queda bastante claro. Por eso. Y vaya, no, en definitiva, sí que todo ciudadano tiene derecho a grabar en un sitio público y si está la policía por medio, pues como si está un árbol o como un ciudadano, como un gato o como un perro. Cada uno puede grabar en un sitio público donde quiera, siempre y cuando eso no afectara a alguna investigación criminal, que por supuesto no se da ni en las huelgas ni en las protestas contra los recortes del gobierno. Vale, entendido. Y ya nos despedimos con querer decir a Miguel que nos diera algún breve consejo que él crea que sea interesante y que nos hayamos podido dejar para esta huelga. Miguel, ¿qué nos aconsejarías? No, lo primero, comentar que en esta huelga, el 14 de noviembre, en el peor de los casos, el delito que más nos podrían imponer sería el de desobediencia o resistencia grave a la autoridad o a sus agentes, y que estaría penado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Obviamente nunca se va a ir a prisión, así que adelante el 14 de noviembre porque no va a pasar nada. Un ejemplo sería de este tipo de delito de desobediencia o resistencia sería huir si la policía nos dice que te detengo y nos vamos corriendo, o por ejemplo forcejear con los agentes de la policía si nos están deteniendo. Sería el delito que os estoy comentando, que sería de 6 meses a 1 año, que seguramente se sustituiría por multa y no tendría mayor trascendencia para nosotros. Y otro consejo más para concluir, que date los que quieras. Que es importante en caso de detención, lo vuelvo a repetir, mejor pasar un par de noches en el calabozo, que además es desagradable, pero sirve como experiencia, pero nos preparamos para una posterior defensa judicial, porque después de declarar ante la policía ya podemos hablar con nuestro abogado en privado, comentarle los hechos, él nos recomendará lo que tengamos que decirle ante el juez para el juicio rápido que se celebrará a los 2 o 3 días y poder salir de la forma menos perjudicial posible. Así que nunca declarar y decirle en comisaría: señor policía, declararé solamente ante el juez. Punto. Bueno, pues Miguel, muchas gracias por resolvernos esas preguntas y estos últimos consejos que nos has dado. Agradecerte tu presencia aquí. A vosotros, muchas gracias. Y bueno, ir despidiendo ya. Mientras vamos a despedir a Miguel, vamos a dejaros con un tema que nos va a presentar aquí el compañero desde la pecera y seguiremos con la última parte del programa. Pues Obrin Paz, no tengas miedo, así con lo que ha dicho Miguel, ¿no? Venga, adelante. He estat un temps sense pensar, somriures que no tornaran. He estat un temps sense parlar. No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà el teu cos. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà el teu cor. Cops hem hagut de callar. He estat un temps sense pensar, somriures que no tornaran. He estat un temps sense parlar. No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà el teu cos. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà el teu cor.
Bueno, pues empezando ya esta tercera parte, vamos a introducirla con algo de filosofía, un poco de pensamiento. Hemos traído a Nacho. Hola, Nacho. Muy buenas. Que es un filósofo, un hombre del Renacimiento, que nos va a contar. Esta parte hay más cachondeo, en la tercera parte me he dado cuenta. Que nos va a contar algo que nos pueda interesar, algo de filosofía, pero un poco adaptada al ser humano normal, al que los que no somos filósofos. Nacho, ¿de qué nos vas a hablar? Pues... ¿se oye? Vale. No, pues he hecho un escrito un poco corto sobre los primeros textos de Marx de 1844, los manuscritos de París y bueno, algo por ahí. El trabajador enajenado o de cómo el capitalismo disloca la unidad productiva. Para comprender la enajenación o extrañamiento del trabajador con respecto a su producción, tenemos que partir de la coyuntura capitalista que se nos presenta, asumiendo sus particularidades intrínsecas de existencia como el valor de cambio, la competencia, la división del trabajo, etc. La realización del trabajo se nos presenta como un instante de comunión entre el producto y el trabajador. Es el momento de la desrealización del trabajador y objetivación del trabajo, a saber, el nuevo producto. La fuerza de trabajo reiterado produce objetos masivos que se presentan ante el trabajador como objeto ajeno a él, de modo que cuanto mayor es la relación con su producto, mayor es la dominación que el producto, en este momento representación extensional del capital, ejerce sobre su creador. Al igual que podría ocurrir con la religión, cuanto más pone el hombre en Dios, menos guarda para sí. Cuanto mayor es el trabajo hecho cosa, tanto más insignificante es el trabajador, pues se traspasa parte de la vida a un objeto hecho mercancía que niega al trabajador en la medida en que éste no puede afirmarse fuera de sí. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Esta forma fantasmagórica de relación entre objeto y hombre se culmina en la dislocación de este nexo productivo, atendiendo a un proceso que pretende testimoniar una racionalización histórica de la supresión de las propiedades cualitativas del productor. Con esto no pretendo explicitar formas de trabajo libre, sino evidenciar estructuras socialmente necesarias y destructivas, de división del trabajo capitalista, expresadas en clave de producto y condición de producción. Este principio de racionalización se impone en favor de unas posibilidades de cálculo de las experiencias concretas del trabajo, lo que acostumbramos a llamar especialización laboral, acercando al trabajador a su total descomposición como creador orgánico de una unidad material y, lo más importante, maximizando la magnitud de su producción. Lo que parece una absoluta psicosis de las mediaciones productivas resulta en la transformación de las particularidades técnicas del trabajador en meras fuentes de errores, todo ello fruto de predeterminaciones impuestas por el aparato de división capitalista. Empresarios que en última instancia serán los gozosos de esta deshumanización orquestada. Y, por acabar citando a Marx, el tiempo lo es todo, el hombre ya no es nada. Todo lo más es el armazón del tiempo, ya no es cuestión de calidad, la cantidad lo dice todo, hora por hora, jornada por jornada. Toma ya. Bueno, clarísimo. Voy a escucharlo otra vez porque ha quedado... Esto hace falta dedicarle tiempo. Bueno, Nacho, gracias. Me has dejado bastante cao. Bueno, y agradeciendo aquí a Nacho, que nos va sacando alguna cosilla de filosofía marxista, siempre es necesaria realmente, no hay que tener un mensaje vacío. Vamos a hablar ahora con Héctor Saz. Héctor Saz es presidente del Consejo de la Juventud de Aragón, que acaba de ver recortado su presupuesto un 96%. Y lo que tenemos ahora al teléfono, a ver si puedo hablar con él y le hace unas preguntitas. Hola, Héctor. Hola, buenas noches ya. Se acopla un poco el Héctor, ¿me oyes bien? Sí, te escucho. ¿Me escuchas, no? Hay un poco de acople, pero te escucho. Ah, vale, yo te escucho ya mejor. Vale, te voy a hacer unas breves cuestiones respecto a esto que ha pasado y que nos hemos enterado hoy y queremos contar contigo, con tu opinión. Estamos viendo que el Consejo de la Juventud de Aragón se ha quedado solamente en 2.500 euros al año. ¿Qué puede suponer para la juventud aragonesa que el Consejo de la Juventud de Aragón vea tan mermados sus ingresos? Pues evidentemente verse atado de pies y manos de cualquier iniciativa, de cualquier acción proactiva
el cual poder defender los intereses de la juventud. Al fin y al cabo, hoy está hablando con el director gerente del Instituto de la Juventud, y en año y medio él no ha acabado de entender, de hecho nos sigue echando en cara que nosotros hacemos política. Y ahí tengo que darle la razón, hacemos política. Porque cada vez que alguien del gobierno de Aragón hace o desarrolla algo legislativo o reglamento, lo que sea, que pueda afectar a los jóvenes, pues tenemos esa manía de intentar, consultando a nuestras entidades, los jóvenes miembros, dar nuestra opinión y modificar esa situación fundamental a favor de los jóvenes, a favor del interés global de los jóvenes. Hacemos política así día a día. Lo que no hacemos es partidismo, que es lo que no acaban de entender. Es decir, no vamos a defender los intereses de las juventudes de un solo partido, sino que vamos a intentar defender los intereses de la juventud a nivel global. Pero la política sí, día a día. Y nos sorprende que a día de hoy el director todavía no lo entienda. Pero es que es así, es nuestro deber. Y desde luego con 2.500 euros él tiene un consejo que es para reunirse un par de veces al año, como él me ha dicho por teléfono, para que nos paguemos algún viaje a Madrid, para las reuniones del Consejo Juventud de España, y punto pelota, es para hacerse un par de fotitos con los jóvenes y nada más. Eso sí, tener capacidad, iniciativa, crear unas plataformas de opinión o de formación para las entidades, fomentar el participacionismo con 2.500 euros, no podemos. Vale. Entonces, esto se quedas obviamente sin la capacidad de fomentar esta cultura de participativa de la juventud. No solamente esta cultura de participación, es decir, es que la juventud participe también en, como dice, esto es típica Roman Paladino de las leyes, que participe, fomentar el impulso de la participación, desarrollo político, social, económico, cultural, etcétera, tal como indica la Constitución, artículo 48, tal como indica el Estatuto, tal como indica la ley del Consejo del 85. Aparte de fomentar el asociacionismo, claro, dice el Instituto de la Juventud que le duplicamos, que eso lo pueden hacer ellos. Bueno, nosotros estamos desde el año 85, ellos nacen en el 2001, en parte a iniciativa nuestra, en un trabajo que se desarrolló junto al Consejo, y habría que ver quién duplica quién. Entonces, la diferencia es que ellos son un órgano autónomo, que el director gerente está puesto por el consejero del gobierno y dirige la política que dirige el gobierno. Nosotros somos un órgano independiente, con dinero público pero independiente, que elegimos nosotros mismos a nuestros órganos directivos y tomamos decisiones desde la juventud de forma independiente. Esa es la diferencia y eso es lo que les jode. No quieren testigos así de claro y se nos están cargando por eso. Por eso es un 96% cuando a ellos les corta un 18%, porque saben que somos un ente, vamos a decirlo así, para ellos molesto, porque vamos a tener nuestra opinión propia, que es la opinión de la juventud, y ellos quieren tener su opinión y punto. O sea, una opinión propia, un ente molesto. Entonces, según tú, esto entraría aparte de esto, ¿cuáles serían esos motivos por los que el Gobierno de Aragón ha reducido el 96% de la financiación en colación a esto que decías tú de la autonomía y la independencia del Consejo? Es un premio a nuestra labor durante este año, es un premio esta reducción, es un premio que, por ejemplo, cuando sacaron las subvenciones a proyectos de juventud, subvenciones que defendemos como una necesidad para que esos proyectos de juventud, que no nos gusta llamarlo porque no son así subvenciones a entidades, son subvenciones a proyectos que desarrollan entidades juveniles, pero son finalistas para un proyecto en concreto, las apoyamos, nos quejamos cuando las recortaron a principios de año y nos quejamos también cuando nos excluyeron de la evaluación de las subvenciones y nos volvimos a quejar cuando creímos que las subvenciones estaban mal repartidas, que quedaban menos entidades que nunca y además que quedaban excluidas entidades que tradicionalmente habían llevado proyectos continuistas porque quedaban fuera de los puntos ahora de repente. Es decir, hemos estado luchando durante todo el año, llevando a prensa, llevando hacia ellos nuestra opinión de cómo debían hacerse las cosas para hacerse de una forma transparente, como eran las subvenciones, y para defender lo nuestro, como eran las cantidades de las mismas. O por ejemplo, por poner otro ejemplo, si se estaba desarrollando las nuevas cualificaciones profesionales de monitor y director de tiempo libre que afectan a nuestras entidades de tiempo libre, scouts y demás, y veíamos que el IAG no acaba de arrancar, organizábamos una mesa, juntábamos a todas las entidades y escuelas de tiempo libre y decíamos, venga, vamos a juntarnos y vamos a impulsar de que el IAG se reúna de nosotros con una vez. Claro, es que eso conlleva trabajo y conlleva una opinión y conlleva una crítica y pues eso es el premio, 96% menos de presupuesto.
Pues es un buen premio para alguien que actúa. Y ya para finalizar, dices que Pero es la realidad en este momento. Completamente, la realidad del Consejo de la Juventud. Entonces, ahora, con ese 96% menos, con esos 2.500 euros que vais a percibir este año, ¿cuál va a ser el objetivo del Consejo de la Juventud de Aragón? Nuestro primer objetivo es que eso no se convierta en realidad. Eso de antemano, porque evidentemente, ahora hay un proceso legislativo para sacar estos presupuestos, que vamos, por supuesto, a trabajar con los grupos parlamentarios, con todos ellos, incluido el Partido Popular, con todos. Vamos a hablar para que esto comprendan que no se ha de venir en realidad, porque sería evidentemente el fin de una entidad como el Consejo de Juventud de Aragón, que lleva, pues el año 85 son 27 años con nosotros, y desde luego pues solamente en cuestiones de las dos trabajadoras que tenemos o en cuestión de lógica dejaría de existir como tal, porque como he dicho antes, no podría llegar a sus fines, no podría cumplir ese carácter reivindicativo de promoción del asociacionismo, quedaría abandonado, sería una figura que no existe. Y un apunte más, el Instituto Aragonés de la Juventud ahora mismo está desarrollando una nueva ley de juventud. En esta ley de juventud figurará, quiere incluir la nueva ley del Consejo, que estamos de acuerdo que está anticuada. Por eso hace año y medio firmamos un borrador de nueva ley del Consejo, que entre otros firmó, por ejemplo, el diputado del PP, Ramón Filmán, representación de su partido. O sea, firmaron todos los partidos políticos que tienen representación en el hemiciclo aragonés. Ese borrador ahora se lo han pasado por el Arco del Triunfo, hablando claro. En esa nueva ley de juventud aparecerá la ley del Consejo nueva, y la cual ahora nos dicen que está en blanco. Les hemos dicho que queremos trabajar, queremos que nos pregunten qué queremos ser. Nos han dicho que no. Que ellos pondrán lo que quieran, que posiblemente no nos guste, y que luego ya habrá un proceso en una página web donde la gente pueda opinar un poquito por encima. Así cumplen el expediente. Evidentemente, con estas formas de participación, está claro que no quieren crítica, quieren hacer lo que les venga en gana y no quieren testigos, por eso se nos cargan. Eliminando la crítica, eliminando los testigos, eliminando la gente con cierta autonomía. Héctor, muchas gracias por tus aportes y esperamos tocar este tema ya con la profundidad que se merece, con más tiempo. En cualquier momento estáis a toda vuestra disposición. Muchas gracias y muy buenas noches. Vale, pues buenas noches, Héctor. Y bueno, ya tenemos aquí la opinión de Héctor, presidente del Consejo de la Juventud de Aragón, que ha sufrido un drástico recorte del 96%, quedándose en un presupuesto de 2.500 euros al año, lo cual, recapitulando un poco lo que ya decía Héctor, supone la desaparición prácticamente de este Consejo de la Juventud de Aragón, ya que no podrá cumplir el carácter reivindicativo para la juventud, como decía él. Un Consejo de la Juventud de Aragón que ha actuado con autonomía, una autonomía con la que no actúa tanto el Instituto Aragonés de la Juventud, y esa autonomía y esa independencia con la que el Consejo de la Juventud de Aragón actuaba se ha visto premiada con esa reducción del 96% del presupuesto, que indirectamente nos refleja una realidad, la realidad de que las opiniones críticas, las opiniones diferentes, las opiniones que no van acorde con el sistema, con el poder, con los poderes fácticos, se ven reprimidas, se ven sesgadas, se ven marginadas a un segundo plano. Muy interesante lo que nos ha dicho Héctor. Esta noticia nos hemos enterado esta mañana y no hemos podido darle el tiempo que ha sido necesario, pero seguramente caigamos en este tema en un futuro. Y hablando de temas y hablando de futuro, vamos a ver un tema futuro y un tema pasado. ¿Qué pasó hace 95 años? 95 años y 1, 2 o 3 días hubo una revolución en el Imperio Ruso, de la cual nos va a hablar un compañero. Pues nada, como ya es muy tarde, ya nos estamos alargando un montón, vamos a ser muy breves. Simplemente recordar que, bueno, mañana, dentro de 10 minutos será mañana, 7 de noviembre, se cumplen 95 años del triunfo del alzamiento popular y militar de los soviets en Petrogrado, lo que se conoce como la Revolución Rusa, o la Gran Revolución Socialista de Octubre, porque, bueno, allí, según el calendario juliano, era octubre, ¿no? Y, bueno, pues que desde ese momento, hace tan lejanos 95 años, que ahora mismo parece otro planeta, pero no, ahora mismo sus ideas siguen muy vigentes y nosotros pues aquí seguimos continuando la lucha. Muy bien, y vamos a continuar esa lucha con un tema que nos va a presentar, pero antes de que salga ese tema, que era un tema cultural.
Esto es un cachondeo. Bueno, vamos a empezar ya con las convocatorias. Vamos a recordar qué va a pasar esta semana y vamos a recordar dónde podemos actuar todos mientras oímos el tema de la revolución, en honor a la revolución soviética de Banda Basotti. Mañana miércoles miércoles día 7 de noviembre a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar hay un acto en apoyo al pueblo saharaui. No sé si sabréis que últimamente estos días ha habido una fuerte represión en el Sáhara y una muestra de solidaridad va a ser ese acto a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar. A las 8 habrá una asamblea en el edificio Interfacultades, una asamblea por parte del sector educativo. Recordamos que el 7 y el 8 serán jornadas de lucha, de educación. Y ahí hay que estar donde hay que verse la voz de los estudiantes. Y a las 9 se dará el encierro en la misma edificio Interfacultades y también en las facultades en las que haya la suficiente fuerza para hacerlo. Al día siguiente, el jueves 8, a las 7 de la mañana, en la calle Pedro Cubero, número 16, en el barrio de Las Fuentes, Stop Desahucios ha organizado un acto para evitar el robo de la casa de Anzi, es con C, no sé si se pronunciará así, Anzi y su familia, a cargo de la BBK, la actual Cuchabank, que quieren desahuciar, quieren robar el piso de esta familia. A las 7 de la mañana hasta que lo consigamos, en la fecha límite. Y ese mismo día, jueves 8, a las 8:30, hay un acto en la sede del Partido Comunista en la que nos darán razones para una huelga. Así que el que quiera razones para una huelga va a encontrarlas y con fuerza en la sede del Partido Comunista en la calle Mayor. También el día 8 es una jornada de lucha donde habrá talleres y actividades tanto en el edificio de Interfacultades como en la ciudad universitaria, ya que, como os he dicho antes, es otra jornada de lucha, la segunda jornada de lucha de estas 48 horas en las que el estudiantado va a ver su voz reflejada. El viernes 9 a las 7 en el Cine Cervantes de Borja habrá también otro llamamiento a la huelga general. Y de la misma forma, a las 7 de la tarde, ya no en Borja, sino en Zaragoza, en la Gran Vía con Basilio Paraíso, la Unión de Juventudes Comunistas de España, la UJC, tiene un acto. Esto es obligado, o sea, que tenemos que ir todos. Todos los que están escuchando la radio y todos los cámaras de la UJC no tienen excusa para ir el viernes a 7 de la tarde al llamamiento a la huelga general. Y ya el lunes, día 12, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural El Matadero, en la aula de formación, en Huesca, hay otro acto, también un llamamiento a la huelga general. Y ya nos despedimos, hemos despedido a todos los compañeros que han estado en la huelga general, a Sara, a Fernando y a José Luis, también a Miguel, también a Héctor, a Nacho. Me despido yo y se van a despedir los compañeros que están ahí encerrados en la pecera con un apartado cultural que nos va a hablar Fidel o Pablo, que están discutiendo ahí dentro. Bueno, nos vemos el martes que viene. Recordar iskra.tk, ahí mañana colgaremos el programa de hoy. Y no, ¿qué narices? Si hay huelga. La semana que viene no hacemos programa, estamos de huelga. La semana que viene, aunque es día 13, estamos de piquetes. A partir de las 9 nos vamos de piquete. Todos nos vamos de piquete, así que no vamos a hacer programa. Se acabó. Hacemos el programa el día 20 el martes y anunciaremos, pero el día 13 estamos de piquete. Nada, aquí no aparece ni Perry. Nadie. Bueno, Fidel, cuando quieras. Muy bien, pues para cerrar el programa y despedirnos de vosotros y vosotras, nos haría mucha ilusión compartir este poema titulado La huelga, del genial poeta chileno Pablo Neruda. Pablo Neruda, como sabréis, es una de esas luces que nunca se apagarán, un activista muy querido por los presos españoles en las cárceles franquistas, un defensor de su clase, tanto en su país como fuera de él, como buen comunista que era, y un lírico como pocos han pisado este planeta. Conoció en su juventud por sus poemas de amor recogidos en su conocidísimo 20 poemas de amor y una canción desesperada. Enseguida fue arrastrado por los vientos del pueblo, que diría Miguel Hernández, y desembocó en una poesía mucho más comprometida y social, como Residencia en la Tierra o España en el Corazón. De esta segunda parte de su obra rescatamos este poema, La huelga. Extraña era la fábrica inactiva, un silencio en la planta, una distancia entre máquina y hombre, como un hilo cortado entre planetas, un vacío de las manos del hombre que consumen el tiempo construyendo y las desnudas existencias sin trabajo y sin sonido. Cuando el hombre dejó la madriguera de la turbina, cuando desprendió los brazos de la hoguera y decayeron las entrañas del horno,
cuando sacó los ojos de la rueda y la luz vertiginosa se detuvo en su círculo invisible, de todos los poderes poderosos, de los círculos puros de potencia, de la energía sobrecogedora, quedó un montón de inútiles aceros, y en la sala sin hombres, el aire viudo, el solitario aroma del aceite. Nada existía sin aquel fragmento golpeado, sin el hombre de ropa desgarrada, sin Ramírez, sin Antonio, sin Patiño, sin Suárez. Nada existía sin el hombre. Y sin la mujer, añadiríamos humildemente desde nuestro zulo radiofónico. Y bueno, nos despedimos con una conocidísima canción. Titulada Eina, del grupo Eina, titulada Estat i la Revolució. Pero antes volvemos a pasar de esa canción, Julio. Vamos a tener un pequeño fragmento de ese medio propagandístico que es Hollywood, en el que habla muy bien de los comunistas. Después del fragmento, la canción y después la huelga. Hasta dentro de las semanas, camaradas. Dile a los de Miami, a tus amigos, que será un placer. Yo mataría a un comunista por divertirme, pero si me proporcionan un trabajo, hasta le haré un tajo especial. Prou de llepar-nos les ferides pels cops de la vida en errors convertits en temors. Han mort utopies, busquem altres vies. Som fills d'aquells carrers on han mort tants obrers, deixant d'herència la seva experiència. On van ser derrotats, no repetirem la història, no viurem la glòria. Sempre qui fa la feina no té les eines que donen treball. No tenim res més que les ferides, les nostres mans són el nostre capital. Tot el que hem après guia pels obrers, Marx, Engels, Lenin, Karl Marx, Engels, Lenin. Si l'estat és eina de combat, no pararem fins destruir-la.